Un cordial saludo, soy Camilo Escobar, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial membresías jurídicas de entrenamiento para equipos de abogados de nivel premium, nivel senior, nivel avanzado para optimizar la capacidad jurídica de los equipos de abogados de firmas y empresas mercantiles comerciales en asuntos jurídicos preventivos y correctivos de vínculos jurídicos entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor en el comercio electrónico, en el contexto de los negocios digitales, la inteligencia artificial y esta universalidad de criterios jurídicos, fundamentos jurídicos profesionales, soluciones jurídicas, formas para detectar óptimamente metodologías efectivas para la detección de los problemas jurídicos y de su solución, y así lograr viabilidad jurídica. Y en ese sentido, hoy explicaré cuál es el alcance jurídico, la validez jurídica frente a lo conocido como derecho de consumo, el alcance jurídico del derecho de consumo, derecho del consumo. Y como tal hay que partir de la base de que existe el derecho, no existen las ramas del derecho entendidos como divisiones, entendidas las ramas como divisiones del derecho, que solo aplican precisamente sin tener en cuenta el resto del derecho. No, cada caso se somete al todo del derecho a la medida de los hechos del caso, a la medida de su forma jurídica, según su condición, su situación jurídica, la juridicidad que exista, a la medida del caso, es decir, según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, según la forma en la cual se debe ejercer, aplique, proceda a la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente en el caso, según su naturaleza jurídica. Entonces no existen las ramas del derecho, existe el derecho y por supuesto el derecho aplica según cada contexto y como tal según cada caso. Es decir, que el campo de aplicación del derecho es la relación jurídica. Cualquier vínculo, cualquier conexión entre personas como seres humanos y como organizaciones, por ende de los sectores privado y público a nivel nacional, extranjero, internacional, global, universal, mundial, total, y precisamente el derecho aplica según cómo exista, o sea, según cómo vaya existiendo y como tal exista el caso, según los hechos del caso y como tal según el todo de la forma en la cual existe el caso, según el todo del hecho de la existencia del caso. Entonces, esto es determinante porque entonces a nivel preventivo, de esa forma a nivel preventivo, se trata de cumplir con el derecho, ese es el deber ser jurídico, el ideal, y se logra cuando cada quien, cuando cada persona cumple con él, según como cada quien deba aplicar y logre como tal aplicar los derechos y deberes, según por ende lo permitido jurídicamente y por ende teniendo en cuenta lo prohibido, lo inválido jurídicamente, logrando que todo exista conforme a lo jurídico, con juridicidad, de una forma justa, ajustada al todo de lo jurídico, ajustada a lo jurídico, correspondiendo con el deber ser jurídico. Entonces, entre todos se logra, entre todas las personas del caso, se logra la armonía jurídica, la validez jurídica, el caso jurídico válido. Y correctivamente el derecho aplica, el todo, la totalidad jurídica, el todo el derecho aplica a la medida de cómo vaya existiendo y como tal existe el caso, para solucionar un conflicto, y esto incluye todos los hechos del caso para detectar, descifrar la naturaleza, la condición, la forma jurídica del conflicto y así saber cómo se ha ocasionado, es decir, cómo ha existido la culpa, si ha existido, qué ha causado el conflicto y cuál es la consecuencia de ello, es decir, el efecto jurídico de la culpa, es decir, cómo se debe asumir la responsabilidad jurídica por ello y como consecuencia, después de esto, se logra que se asuma esa responsabilidad jurídica y se soluciona el conflicto. Entonces el derecho es un todo. Entonces lo que se conoce como derecho de consumo, derecho al consumo, hace referencia a las relaciones jurídicas, los casos, entre la empresa de naturaleza jurídica mercantil, comercial y el consumidor, pero consumidor mercantil, comercial, consumidor jurídicamente en relación con la empresa mercantil, comercial. Entonces, no es que el derecho de consumo, lo que se conoce como derecho de consumo y por ende las normas conocidas como derecho de consumo, incluidas las normas de protección al consumidor, sean la forma de manejar cualquier relación jurídica frente a un usuario de algo o al receptor de una oferta de algo, inclusive la oferta pública de servicios de la función pública en un estado, incluido a nivel internacional en cuanto a la organización que exista entre estados o entre sujetos no estatales con un reconocimiento, o sea, una personería jurídica que les da precisamente la capacidad y por ende la competencia para poder lograr efectos jurídicos, situaciones, formas de ejercicio de los derechos y deberes a nivel internacional. Entonces, esto es importante porque entonces no se trata de decir que ante la función legislativa, o sea, ante la función
del legislador, por ejemplo, existe derecho del consumo en relación con el consumo de la función pública, ¿no? Es un derecho, ese es el derecho como tal que hemos dejado claro que es un todo, a la medida de ello que no se base en algo mercantil, ¿cierto? Entonces, claro que hay que ir optimizando las formas de hacer eficacia jurídica, es decir, de lograr los ejercicios, el ejercicio de los derechos y deberes, pero esto no significa que ahora todo se conoce como derecho de consumo. Y de hecho no existe el derecho de consumo o el derecho del consumo, existe el derecho. O sea que tampoco existe el derecho digital, el derecho frente a lo digital, para lo digital o el derecho mercantil, comercial, para lo mercantil, comercial, para la relación de la empresa del sector privado con ánimo de lucro, ¿cierto? Privado, de interés privado. No, 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 existe realmente es el derecho a la medida del caso, entonces no es que todo se base, o sea, las relaciones entre la empresa mercantil y el consumidor se basen en normas específicas, exclusivamente en normas específicas sobre protección al consumidor o sobre en general lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo, y dentro de ello sobre actos de consumo, ¿no? El derecho aplica según lo que proceda en el caso, a la medida del caso, según el caso. Claro, si existe un consumidor con esta condición entre la empresa mercantil, o sea, una persona con el perfil jurídico, con la naturaleza jurídica, con la condición jurídica, con la capacidad jurídica de consumidor en relación con la empresa mercantil, pues esa es una particularidad, un elemento que define la forma de lo procedente, de la procedencia jurídica, de lo procedente jurídicamente en el caso. Pero esto no significa que entonces todo se deba dar a la medida de ello cuando existe un sujeto débil en una relación jurídica o cuando exista un usuario de algo en una relación jurídica o un receptor en general de una oferta de algo y dentro de ello de la prestación de algo, de un servicio. No, no, no. Hay que tener contexto, precisión y esa es la forma de manejar diligentemente los casos preventivos y correctivos, preventivamente para saber qué es lo que le corresponde a la empresa mercantil y al consumidor, según cómo existan y dejando claro que entonces no es que el consumidor siempre sea la parte débil, no es la parte débil, es una parte del vínculo jurídico con los atributos jurídicos, o sea, con lo procedente jurídicamente, según cómo le apliquen los derechos y deberes, según cómo exista el caso, porque cada caso es único, o sea, la relación jurídica, y dentro de ello, según cómo vaya existiendo y como tal exista exactamente, únicamente, exclusivamente, específicamente el consumidor, como individuo, como organización, porque el consumidor puede ser un individuo o una organización de un sector privado público a nivel nacional, extranjero, internacional, en general, según como universalmente, totalmente, completamente exista. Lo mismo frente a la empresa mercantil. Entonces, hay que tener claro es el derecho a nivel jurídico profesional como equipo de profesionales del derecho y así optimizan, potencian, fortalecen, viabilizan su capacidad jurídica, hacen efectiva, más efectiva aún su capacidad jurídica robusta, simple, contundente para detectar la totalidad del problema jurídico y lograr su solución preventiva y correctivamente, preventivamente para que el vínculo entre la empresa y el consumidor siempre exista con armonía jurídica, con base en el cumplimiento del derecho, conforme con lo procedente jurídicamente, de una manera justa, ajustada a lo jurídico, válidamente, y dentro de ello eficaz y seguramente a nivel jurídico, con eficacia y seguridad jurídica, y correctivamente para lograr detectar el problema jurídico y la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello cuando existió un incumplimiento del derecho y así resolver el conflicto contundentemente. Entonces, eso es lo determinante, tener claridad jurídica a nivel profesional, por ende teórica y como consecuencia práctica, y por eso nuestro entrenamiento es altamente aplicable, les aumenta su relevancia jurídica, su relevancia jurídica, su valor, los potencia, fortalece su capacidad jurídica efectiva profesional, los disminuye, les disminuye los riesgos en su ejercicio profesional y obviamente les hace responsables que actúen con base en esa responsabilidad jurídica como profesionales del derecho, con base en la forma en la cual la diligencia aplique a la medida de cada caso frente al equipo y frente a cada uno de sus miembros, porque dentro de ello está el concepto de rendición de cuentas, de accountability, que significa que se pueda responder demostrando la diligencia con la que se ha actuado y por ende con pruebas, por ende válidas, contundentes jurídicamente, fundamentadas jurídicamente, y para lograrlo hay que saber primero qué es lo que le corresponde al equipo. Entonces el equipo debe estar preparado, tener plena capacidad jurídica para manejar estos vínculos jurídicos y así viabilizan cualquier asunto jurídico de comercio electrónico a nivel preventivo y correctivo en el vínculo entre la empresa y el consumidor. Pero hay que tener claro es esto. No todo se degrada o se basa como tal. Esto no es algo jurídico frente a lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo, ¿no? El derecho aplica a la medida del caso y en estas particularidades de este vínculo, pues procede según lo procedente jurídicamente a la medida del caso. Entonces, ¿qué es lo determinante? Tener claros a nivel jurídico profesional los fundamentos del derecho, los criterios jurídicos, los elementos para poder solucionar
resolver los problemas jurídicos de los casos. Eso es lo que significa que no damos teoría, sino criterio para solucionar, para viabilizar, para optimizar, para potenciar su capacidad jurídica profesional como equipo. Muchas gracias y en juridia.co pueden conocer lo que hacemos. Seguro, seguro, segurísimo serán nuestros clientes. Un fraternal saludo. Actuamos obviamente a nivel mundial porque es algo universal. Muchas gracias, que estén muy bien.